Hay una verdad incómoda sobre el poder económico que nunca te cuentan en las escuelas de negocios. En Occidente, la riqueza se viste de logo. En la fachada aparece Apple, Amazon, Exxon, BlackRock. Son nombres impersonales, reemplazables, que suben y bajan según los resultados trimestrales, como si el dinero fuera solo cifras y el poder una simple acta de accionistas. Pero en buena parte de Asia, el poder no tiene logo, tiene apellido, y no se jubila, se hereda. Pasa del padre al hijo, del tío al sobrino, y si hace falta, a un ejecutivo adoptado legalmente a los 40 años, convertido en heredero porque la sangre se puede negociar, pero la lealtad, no. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. Para entender este modelo, hay que olvidar un momento el capitalismo explicado desde Wall Street y mirar un sistema donde las empresas no se piensan como corporaciones, sino como dinastías, donde cada conglomerado funciona como un árbol genealógico. Cada decisión estratégica se discute entre hermanos, y cada ascenso depende menos de un MBA y más del apellido que aparece en el registro familiar. Detrás de cada logo, moderno, hay un patriarca que bendice o cancela alianzas. Detrás de cada CEO, una mesa familiar que decide si merece seguir sentado ahí. Y detrás de cada fortuna, décadas, a veces siglos, de supervivencia, disciplina y una forma de capitalismo nacida de la desconfianza y la necesidad. Porque este sistema no surgió por tradición, sino por trauma. Para entenderlo, hay que viajar al continente asiático justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ciudades arrasadas, gobiernos en reconstrucción, economías paralizadas. China en revolución, Corea partida en dos, Japón derrotado, el sudeste asiático atrapado entre colonias y guerras de independencia. No había mercados funcionales, ni sistemas de crédito, ni instituciones confiables. No había bancos que prestaran, ni estados que protegieran. Cuando la infraestructura desaparece, la gente busca lo único que queda, su propia sangre. Y así nació un tipo de economía donde la confianza no se depositaba en un contrato, sino en un primo. Donde un préstamo no llevaba firma, sino compromiso moral. Donde si tu hermano gestionaba tu almacén, no necesitabas notario. Y donde una traición familiar podía marcar a una rama del clan durante generaciones enteras. Era capitalismo sin mercados, inversión sin bancos, crecimiento sin instituciones. Desde esa base, un archipiélago de familias conectadas por obligaciones, rituales y un sentido de jerarquía casi feudal, se levantó un modelo económico en el que la invisible mano del mercado fue reemplazada por una mano muy visible, la del patriarca. Durante los años 50 y 60, esos patriarcas comenzaron a tomar forma. Eran comerciantes, migrantes, supervivientes, sin nada que perder. Empezaron vendiendo arroz, textiles, herramientas, plástico barato. Pero cuando los gobiernos buscaron estabilidad y desarrollo, descubrieron que estas familias podían hacer lo que los bancos y los ministerios todavía no podían: construir, organizar, ejecutar sin dudar. En Corea del Sur, el Estado apostó por unas cuantas familias para liderar la industrialización. La historia es conocida. Samsung, Hyundai, LG, empresas que hoy parecen corporaciones globales, nacieron como negocios familiares que recibieron protección estatal, créditos preferenciales y una misión nacional: modernizar el país. En Japón, los viejos Zaibatsu, que habían impulsado el imperio antes de la guerra, se transformaron en Keiretsu, redes entrelazadas de empresas familiares que mantenían el control mediante participaciones cruzadas. En Hong Kong, los apellidos que controlaban puertos y almacenes durante el dominio británico se expandieron hacia bienes raíces, telecomunicaciones y energía. Y en buena parte del sudeste asiático, especialmente Indonesia y Filipinas, las élites comerciales chinas formaron conglomerados que pronto acumularon más poder económico que los propios gobiernos. Fue una alianza, autoridad estatal a cambio de lealtad empresarial. El Estado daba licencias, créditos, permisos. La familia devolvía eficiencia, expansión y estabilidad. Y así nació el llamado milagro asiático. Crecimiento acelerado, exportaciones masivas, millones de personas saliendo de la pobreza. Pero el poder nunca viene gratis. Y lo que estas familias recibieron no fue solo dinero, fue control. Control que, a diferencia de un diputado o un presidente, no tiene fecha de caducidad. Mientras en Occidente el accionariado se diluye y los ejecutivos duran 2 o 3 años por ciclo, en Asia se diseñaron estructuras pensadas para blindar el mando familiar. Un holding controla otro holding, que controla otro, en un círculo legal que termina siempre en el mismo lugar: el clan. En papeles, un patriarca aparece con el 20% de participación. En la práctica, controla el 100% de las decisiones. Y como en toda monarquía, hay sucesión. Pero aquí la sangre no es un destino, es una herramienta. Si el heredero biológico no sirve, se busca otro.
En Japón, Corea o incluso en Singapur, es común que un empresario adopte adultos, sí, legalmente, para garantizar la continuidad. Ejecutivos de 40 o 50 años, leales, disciplinados, pasan de empleados a hijos, no por afecto, sino por estrategia de gestión de capital. La empresa se vuelve inmortal. El apellido también. En Occidente, esto sería un escándalo. En Asia es lo normal, y los resultados están a la vista. Para los años 80, estos conglomerados dominaban industrias enteras, fabricaban los barcos que movían mercancía global, producían los microchips que alimentaban a Silicon Valley, vestían a Europa, construían aeropuertos, carreteras y telecomunicaciones. Muchos de ellos fueron más importantes para el crecimiento económico que los propios ministerios de economía. Pero aunque su fachada se modernizara, por dentro seguían funcionando como reinos, no como corporaciones. Decisiones tomadas en cenas familiares, matrimonios negociados para unir fortunas, hermanos compitiendo por el control pero sin romper jamás la unidad del clan. Disputas internas que parecían más guiones de telenovela que reuniones de accionistas. Y el tamaño era monstruoso. Samsung representa cerca del 20% de las exportaciones de Corea del Sur. En Hong Kong, 4 familias controlan más de la mitad del suelo disponible, un nivel de concentración de riqueza que haría sonrojar incluso a las élites coloniales del siglo XIX. En Japón, los descendientes de Mitsubishi y Mitsui siguen teniendo influencia estratégica un siglo después de ser fundados. No hablamos de empresas, hablamos de monarquías económicas. Monarquías que rara vez enfrentan la mirada internacional, porque Occidente está demasiado ocupado obsesionándose con Silicon Valley, Wall Street y sus batallas internas. Pero mientras Occidente celebra a sus millonarios self-made, en Asia las dinastías juegan un juego más largo. Un juego donde la riqueza se planifica no para una década, sino para un siglo. Donde la independencia financiera es colectiva, no individual. Donde la historia de la deuda no es un problema, es una estrategia. Entonces llegó 1997. La crisis asiática, el momento en que el sistema familiar mostró su lado más vulnerable y más impresionante. En los 90, Asia brillaba, rascacielos creciendo como hongos, crédito barato entrando desde Europa y Estados Unidos, monedas pegadas al dólar, gobiernos convencidos de que el milagro era eterno. Hasta que un día el baht tailandés colapsó, y como siempre pasa en economía explicada desde la desconfianza, la caída de uno arrastra a todos. Tailandia cayó. Luego, Indonesia. Luego Corea del Sur, luego Filipinas. Una ola de pánico borró en meses lo que había tardado generaciones en construirse. De pronto, empresas con deudas en dólares vieron sus obligaciones duplicarse en moneda local. Bancos quebrando, estados al borde del default, la gente perdiendo ahorros como en un corralito argentino, pero multiplicado por toda la región. El grupo Salim en Indonesia perdió miles de millones en semanas. El rupiá se desplomó, hubo disturbios, cayeron gobiernos. Cualquier economía basada en grandes corporaciones occidentales habría colapsado, pero no las familias. Las familias sobrevivieron, y no por suerte, por diseño. Sus fortunas estaban repartidas en docenas de empresas que se podían sacrificar como piezas de ajedrez. Cuando una quebraba, otra la compraba a precio de remate. Cuando un banco caía, la propiedad de la tierra, siempre en fideicomisos familiares, seguía intacta. El Estado no rescató empresas, rescató apellidos. Samsung salió de la crisis más fuerte. Hyundai también. Li Ka-shing, desde Hong Kong, aprovechó el caos para comprar activos en Asia y Europa por migajas. Y mientras los inversionistas occidentales huían despavoridos, los clanes asiáticos consolidaban su poder. A ojos de Occidente, eso era capitalismo de amiguetes. A ojos de Asia, era lealtad. Para ellos, la libertad financiera no dependía del mercado, dependía de la familia. A partir del 2000, estas dinastías modernizaron su imagen. Sus hijos estudiaron en Harvard, Yale o la London School of Economics. Regresaron dominando el lenguaje de la gestión de capital, el venture capital, la inflación explicada, las estrategias de riqueza y la planificación patrimonial. Pero nunca olvidaron la regla número 1. El apellido se protege. Y así, estas familias pasaron de textiles a teléfonos, de puertos a plataformas digitales, de talleres metalúrgicos a banca, energía, telecomunicaciones y datos. Y Samsung dejó de ser una fábrica de electrodomésticos y se convirtió en una de las empresas tecnológicas más influyentes del planeta. La familia Ambani transformó Reliance Industries en un gigante energético y de telecomunicaciones más rentable que muchas petroleras occidentales juntas. SoftBank, comandada por Masayoshi Son, dejó de vender computadoras para convertirse en uno de los inversores tecnológicos más agresivos de la historia reciente. Pero, en esencia, nada cambió.
Seguían siendo clanes. Y mientras en Estados Unidos más de la mitad de las empresas del Fortune 500 desaparecieron desde 1980, fusionadas, adquiridas o simplemente muertas, en Asia los grandes conglomerados familiares siguen ahí, más grandes, más ricos, más influyentes. Son estructuras que combinan dinero y poder, inversión consciente y control político, libertad monetaria y dependencia del Estado, un sistema financiero explicado desde dentro, donde las instituciones sirven, pero la familia manda. Y aquí viene la verdad que duele. Lo que hoy vemos en Asia es el futuro de Occidente, porque mientras el poder institucional se erosiona, las familias ricas del mundo, los Walton, los Arnold, los Murdoch, los Koch, empiezan a parecerse mucho más a las dinastías asiáticas que a los emprendedores de garaje. La riqueza vuelve a concentrarse, la independencia económica se convierte en un privilegio hereditario, y la historia del dinero vuelve a girar en torno a apellidos, no a ideas. El capitalismo explicado con manuales ya no funciona. Estamos regresando a un capitalismo de linaje, y quizá por eso las dinastías asiáticas han sobrevivido, porque nunca confiaron en el sistema. Construyeron uno propio. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.